Pedro Sánchez lleva 2.824 días en la Moncloa y hoy por fin se ha propuesto atender a los problemas que preocupan a los españoles. Ya era hora, ¿eh? Yo la verdad es que nunca he perdido la fe porque, a ver, 2.824 días se te pasan volando, entre que decoras y tal, montas unas trámites para los colegas, un chiringuito para Begoña y subes los impuestos que se te van. Pero bueno, después de 2.824 días en la Moncloa, Pedro Sánchez ha decidido abordar algo que es la mayor preocupación de los ciudadanos en 2026. El golpe de Estado. ¿El de Cataluña en 2017? Sí, hombre. El que de verdad preocupa a los españoles de hoy. El del 23 de febrero de 1981, el 23F. Alguno dirá, oye, pero que el gobierno aún nos estaba contando hace unos meses el año de Franco. Y digo, ya, pero es que ha caído en audiencia y eso no puede ser. Sánchez se está marcando un cuéntame, pero un cuéntame acelerado. El cuéntame sanchista empezó hace unos meses pidiendo perdón por la conquista de América. Después tuvimos más Franco que en el banquillo del Real Madrid y ahora ya estamos en el 23F desclasificando documentos. Calculo que en 2 semanas nos contará toda la verdad sobre las maletas de Delphi. No, es broma. Lo siguiente que toca es el 11M. No, que solo iba a desclasificar el gobierno de la derecha en 2011. Bueno, mira, no sé, lo único seguro es que si Libertad Digital saca otra exclusiva sobre la enfermedad cardiovascular de Sánchez, apuesto lo que quieras a que el gobierno desclasifique los archivos de ovnis extraterrestres en España. Bueno, al menos así sabremos de dónde coño venía Yupi. Sí, el de los mundos de Yupi. Si te acuerdas, a mí con mi más sentido pésame, porque entonces tengo que darte la bienvenida al club de los que estamos más cerca de la revisión de próstata que de mutar a Terian. En fin, amigos, desclasificando el 23F, lo más probable es que la próxima parada del gobierno de la verdad tenga que ver con los documentos clasificados de la cueva de Atapuerca. Calienta, como antecesor que sales. Bienvenidos al grupo. Hola amigos, bienvenidos al búnker de Popes 80 en este martes 24 de febrero de 2026. En unos instantes recibimos la visita del veterano periodista español José Apezarena, con el que charlaremos sobre actualidad política, sobre la corona y sobre cómo ha cambiado el periodismo en los últimos años. Enseguida charlamos con él, pero antes vamos a abordar nuestro tema de actualidad de la semana, que nos lleva esta vez al informe exclusivo que ha desvelado Popes 80 en los últimos días, que fue el culpable de que un notable experto de seguridad de IA renunciara a su trabajo y se retirara a un lugar lejano con una extraña advertencia: el mundo está en peligro. Comenzamos, pero antes recuerda suscribirte a Popes 80 en YouTube, síguenos en Instagram, X, TikTok y Facebook. Todos los enlaces están en popes80.com y ahora sí, acomódate, apaga el mundo exterior y quédate con nosotros aquí abajo en el búnker. Comenzamos. En los últimos días, Popes 80 ha revelado nuevos datos sobre la crisis en el desarrollo de la inteligencia artificial en Silicon Valley. Investigaciones internas muestran que varios laboratorios se han convertido en entornos de alta presión con desarrolladores trabajando en IAs mientras expresan miedo a sus propios sistemas. El caso más reciente afecta a Mirin Naxarma, líder de seguridad de Anthropic, responsables de la IA Cloud. Su arma ha abandonado su cargo y se ha retirado a un lugar remoto, dejando una advertencia: el mundo estaba en peligro. Según lo desvelado Popes 80, 13 días antes de irse, había completado una auditoría de riesgos titulada ¿Quién está al mando? Patrones de pérdida de control en el uso real de los modelos de lenguaje. En este informe había analizado 1,5 millones de conversaciones reales de la IA Cloud. El informe señala 3 riesgos principales en estos momentos. Primero, que las personas dejen de tomar decisiones por sí mismas y dependan demasiado de la inteligencia artificial. Segundo, que la inteligencia artificial refuerce lo que la gente quiere oír, creando lo que llama cámaras de eco. Y tercero, que haga que todos pensemos de manera parecida, poniendo en riesgo la diversidad de ideas y la libertad individual en última instancia. 1 de cada 300 conversaciones con la inteligencia artificial presenta indicadores de riesgo extremo, incluyendo crisis de salud mental o ideaciones suicidas, según relata el informe de La Polémica, que denuncia una tendencia a la distorsión de la realidad en asuntos vulnerables, en usuarios vulnerables. En algunos casos, la inteligencia artificial reforzó narrativas paranoides o delirantes usando un lenguaje rotundo con expresiones como confirmado, prueba irrefutable o tienes toda la razón. El resultado fue que algunos usuarios terminaron creyendo en teorías de vigilancia o identidades grandiosas
y tomaron decisiones basadas en esas creencias como cancelar servicios o enviar mensajes hostiles a terceros. Otro patrón recurrente que detecta el trabajo de Anthropic es el arbitraje moral, cuando la inteligencia artificial se convierte en juez de conflictos personales. En las miles de conversaciones analizadas, la IA Cloud llegó a etiquetar a terceras personas, como tóxicas, narcisistas, abusivas o incluso como monstruos. Los usuarios, por su parte, formulaban preguntas que revelaban una fuerte delegación de su propio criterio. ¿Quién tiene razón? ¿Soy una mala persona? Son algunos de los ejemplos que recoge el informe. Por último, el documento advierte de algo que los investigadores describen como una proyección de autoridad. Algunos usuarios tratan a la inteligencia artificial como si fuera una figura casi espiritual, llamándola amo, dueño, diosa o gurú, y pidiéndole permiso para decisiones básicas de la vida diaria, como cuándo dormir, qué hacer o cómo actuar ante determinadas circunstancias. El mundo está en peligro, escribe el autor del informe en su carta de despedida, y no solo por la IA o las armas biológicas, sino por toda una serie de crisis interconectadas que se están desarrollando en este mismo momento. Añade además el autor del informe que abandona su trabajo porque nadie en el entorno de las tecnológicas parece decidido a desarrollar las cosas más lentamente para intentar mitigar estas amenazas. A lo largo de mi tiempo aquí, concluye, he visto repetidamente lo difícil que es permitir de verdad que nuestros valores gobiernen nuestras acciones. Tienes ya toda la información ampliada y los documentos disponibles en la pestaña de investigación de popes80.com y ahora sí, nos vamos a la entrevista con José Apezarena. Mis queridos amigos del búnker, es un honor recibir hoy a Pepe Apezarena, José Apezarena, periodista de larga trayectoria, que ha hecho periodismo en agencias, prensa, radio, televisión, aparte de ser conocido por muchos como experto en asuntos de la Casa Real, y desde el 2001 es editor y fundador del Confidencial Digital, al que yo le estoy especialmente agradecido porque fue el primer sitio generalista en España donde pude escribir columnas de opinión, cosa por la que le estoy siempre muy agradecido. Querido Pepe, bienvenido al búnker. Es un placer reencontrarme contigo. Oye, después de tantas décadas de periodismo, cuando estaba preparando la entrevista estaba pensando, caramba, cuando José Apezarena entró por primera vez a una redacción y quizá tenía la ilusión de construir una carrera periodística, y conocía ya el medio, seguro, por muchas razones que nos explicará, ¿en algún momento se imaginaba que la profesión y el trabajo de periodista sería tan sumamente diferente como lo es hoy, que vendrían transformaciones tan violentas? Fíjate, yo siempre he pensado que el periodismo es una ciencia, una práctica, un conocimiento básico y que da igual el soporte en el cual se desarrolle. Lo pensé siempre, es muy importante tener un planteamiento profesional sólido, claro, y luego la vida te va moviendo a un sitio y a otro, a un medio o a otro, y otros que vendrán. Yo recuerdo como especialmente significativo la primera vez que fui a trabajar en la radio, en Antena 3 Radio. Yo nunca había hecho radio y no sabía prácticamente nada de radio, pero tenía los rudimentos profesionales para aprender, o sea que las herramientas, los soportes son transitorios, los aprenderemos, lo que hay que tener es ese bagaje profesional básico que te permita, cualquiera que sea el medio en el que te muevas, hacerlo bien. Porque como tú bien has dicho, yo he pasado por agencia, periódico, radio, televisión y ahora digital. No, está claro, el formato varía, el mensaje, la forma de transmitirlo, tiene mucho en común. De todas maneras, tú hiciste en el 2001 algo muy diferente, algo muy novedoso en España. Cuéntanos un poco de dónde surge, primero cómo fue ese fenómeno de los confidenciales, si surge en España, si viene de fuera, y cómo planteas ese nacimiento del Confidencial Digital al principio de todo, ¿no? Pues tiene un origen muy claro. Yo estando en Europa Press era el anarquismo, eran los comienzos de la democracia, tenía un boletín confidencial que recogía noticias que no se podían publicar en el teletipo porque habría problemas, etcétera, ¿no? Y ese boletín confidencial se llamaba Resumen Económico y lo recibían en aquel momento todos los hombres importantes de este país, incluyendo los ministros, empresarios, periodistas.
Y lo suelo contar porque es llamativo. Todas las mañanas salían de Europa Press unos motoristas que llevaban en sobres de papel a los despachos de esas personas ese boletín confidencial. Con lo cual, cuando aparece Internet, yo primero dije, hay que estar en Internet, esto es un soporte nuevo. ¿Y qué puedo hacer yo? Pues me acordé de aquellos confidenciales que yo estuve haciendo en Europa Press y dije, ¿y por qué no creamos algo parecido? La diferencia es que aquellos confidenciales en papel costaban mucho dinero, eran un motivo de ingresos de Europa Press muy importante y Internet era gratuito, no del todo porque tienes que tener publicidad, pero en fin. Y ahí empecé y además esa es la filosofía que yo he querido poner en Confidencial Digital, que es, vamos a publicar cosas que tengamos solamente nosotros, exclusivas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque lo pensé entonces, si voy a lo que hace todo el mundo me van a ganar seguro, van a tener más medios que yo, más periodistas que yo, y por tanto si hago lo que todo el mundo no tengo sitio, pero si hago cosas que solamente yo puedo conseguir, pues entonces puedo tener un sitio y la prueba es que llevamos 25 años haciendo Confidencial Digital y ahí estamos. Hay una cosa que quizá, porque también nos sigue especialmente a través de las redes mucha gente joven, que puede no tener muy claro el concepto de la diferencia entre lo que es una información periodística confidencial y lo que es una exclusiva periodística al uso en cualquier periódico, ¿no? Igual se la puedes explicar tú, ¿no? Bueno, la exclusiva la puede tener cualquiera porque se ha encontrado con alguien en la calle, estaba en ese momento cuando ocurrió y se ha enterado el primero. La información confidencial requiere un trabajo largo, profundo, de fuentes, es decir, de conectar de manera sistemática, habitual, con personas, con fuentes con las que tú tienes confianza, que tienen confianza contigo y te van contando cosas que ellos saben que a lo mejor no las quieren contar en primera persona, pero que son interesantes. Entonces es un trabajo largo el del periodista confidencial, porque como digo, tiene que cultivar fuentes. Y cultivar fuentes tiene requisitos de honradez, juego limpio, cumplir la palabra dada, etcétera, etcétera. Está muy bien. Yo creo que en aquel momento, además lo recuerdo porque lo viví muy de cerca, una de las batallas que tuviste que dar es las críticas que llegaban desde una parte de la prensa convencional por considerar que no se cumplían los estándares rigurosos del periodismo de toda la vida, ¿no? No sé si te recuerdas aquel momento. Vamos a ver, cuando aparecieron los confidenciales, la prensa de siempre notó que había un competidor y un poco se asustó un poco, ¿no? Diciendo, hombre, ¿estos quiénes son? ¿A dónde vienen estos tíos? ¿Qué capacidades tienen? ¿Qué currículum tienen? ¿Van a competir con nosotros que estamos aquí toda la vida? Lo que pasa es que la realidad siempre se impone. Si tú vas contando informaciones que se cumplen siempre, que son interesantes y que aportan, pues al final te haces un hueco. Y la prueba es que ahí estamos, hay ahora mismo una proliferación de soportes digitales que también intentan cumplir este requisito de cosas distintas de la prensa grande, la prensa tradicional. Sí, realmente lo que os criticaban al principio de todo es lo que ha terminado haciendo todo el mundo después, incluidas las grandes cabeceras en sus versiones digitales, ¿no? Sí, yo recuerdo como anécdota que, claro, en la información confidencial muchas veces tú tienes que decir según nuestras fuentes, según hemos sabido. Sí. Entonces eso, en aquel momento la corrección periodística decía que había que poner quién era la fuente, porque si no eso parecía sospechoso. Bueno, pues ahora todos los medios, incluidos los más importantes, ponen según hemos sabido, según nos han contado. ¿Por qué? Porque es que si tú cuentas quién te lo ha contado, has capado una fuente. O sea, que en aquel momento, aquello fue origen de una crítica diciendo estos hablan no sabe de qué, y ahora lo hacen todos. Oye, se ha dicho muchas veces, infinidad de veces, que la prensa es el cuarto poder. Bueno, en la medida en que las relaciones entre el poder y la prensa cada vez son más estrechas y las dependencias mutuas también, ¿tú crees que todavía la prensa es el cuarto poder? Lo es y tiene que seguir siéndolo. Lo que pasa es que hay un requisito previo, que es que tiene que ser rentable. ¿Qué quiero decir? Que un medio de comunicación que depende del dinero o del Estado o de las empresas de una manera absoluta tiene libertad. Entonces, hay ahora un movimiento muy interesante en el mundo de la comunicación que es lo que llaman ahora la membresía.
Es decir, los medios, en Estados Unidos eso está funcionando muy bien, los medios están consiguiendo que el público diga, yo quiero que este medio exista, me fío de él y por tanto voy a ser un soporte para ese medio. Entonces está la creación de grupos de afiliados o de miembros o de suscriptores que están sosteniendo esos medios. En Estados Unidos, algún medio, quizás Washington Post, quizás New York Times, ahora mismo casi tienen más ingresos por este tipo de público que por la publicidad. Es decir, porque tienen millones de lectores que dicen, yo además de leer el medio, quiero que exista y pago voluntariamente una cantidad que hace que sea libre. O sea que, en efecto, estar cerca del poder tiene el riesgo de que te condicionen y lo intenta siempre el poder, pero si tú eres rentable y si tú puedes sostenerte y puedes aguantar que alguien te corte la mecha, que te corte la llegada de publicidad, si tú puedes resistir eso, pues entonces sí puede ser un control del poder. De todas maneras, ¿dirías que las grandes cabeceras hoy en España tienen esa libertad, al menos con respecto a, pues mira, 20, 30 años atrás? La prensa está pasando un momento muy delicado ahora mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha bajado el número de personas que leen, ha bajado el número de gente que quiere pagar, la tirada de los periódicos en papel es una angustia y por tanto dependen más que nunca, creo yo, de los ingresos de publicidad. Y eso hace que en algunos temas, los grandes periódicos, sobre todo los que tienen una inversión muy grande, una plantilla muy grande, andan con muchísimo cuidado. Y no es la primera vez ni la segunda que algún medio ha pagado el precio de que alguien le ha retirado la publicidad, y a veces el gobierno, el gobierno, no solamente ahora, pero el gobierno premia y castiga. Y te portas bien o te portas mal y te llega publicidad institucional que es muchísimo dinero, que es dinero de los españoles, no son dueños ellos de ese dinero, y que lo administran en función de quién es amigo tuyo y quién no. Ahora mismo hay en España medios de comunicación que sobreviven solo por el dinero del gobierno. Eso es así. Es tremendo. Oye, en cuanto a la situación que está atravesando España en este momento, ¿crees que estamos, digo también porque tú has vivido, como periodista, has vivido muchos momentos históricos en las últimas décadas y yo creo que siempre tenemos un poco la sensación a creer que el momento que atravesamos es inédito y que nunca ha ocurrido jamás y que nunca se ha visto nada parecido, ¿no? Por eso a mí me interesa sobre todo preguntar a los periodistas, digamos a los que tenéis más trayectoria, si realmente la situación que estamos viviendo ahora es quizá no sé cómo decirte, la más delicada, la más complicada que se ha vivido la democracia en España. No lo sé, pero sí creo que hay una preocupación grave, que es que los españoles, por así decirlo, ¿verdad?, en lenguaje un poco coloquial, tragan todo. Es decir, que la capacidad de reacción de la ciudadanía ha bajado bastante. Y algunas veces nos quejamos, la gente se queja por qué es lo que está pasando a nivel político. Yo suelo decirles, culpa vuestra. Vosotros sois los que elegís a los gobernantes. Son los que los mantenéis, los que los votáis. Y por tanto, a veces deberíamos quejarnos menos del gobernante y quejarnos más de la sociedad, que es la que ha votado a esos gobernantes y la que le tolera y le sostiene durante años y años. O sea, que a mí me preocupa enormemente la falta de reacción cívica, por así decirlo, de los ciudadanos, que en este país pasan unas cosas impresionantes y el país sigue adelante como si no hubiera ocurrido nada. En este país hemos amnistiado a unos señores que intentaron romper España y aquí nadie se ha inmutado. O sea que, y ahora acaban de anunciar, cosa que me parece también muy sorprendente, una financiación económica a una autonomía, especialmente a esa autonomía, y las demás los ciudadanos de esas autonomías que no reciben ese dinero, pues no se inmutan. O sea que a mí me preocupa básicamente el pasotismo de la ciudadanía española. ¿Por qué? Quizás porque ahora vivimos dentro de lo que cabe bastante bien y tenemos, pues, en fin, recursos y viajamos y tenemos coche y por lo que sea, a mí me preocupa mucho esa incapacidad de la ciudadanía para responder a asuntos que le afectan gravemente. Estamos viendo una maraña de casos de corrupción casi difícilmente seguibles. De hecho, los periódicos tienen terribles problemas para hacer infografías sobre el caso de corrupción que rodea a Sánchez porque no cabe y porque no hay manera de resumirlo, ¿no?
Sí que es cierto que también se ha dicho que rara vez caen los gobiernos por corrupción en España, ¿no? Que hay otros factores que, en fin, por ejemplo, la economía o qué tal, ¿no? Que parece que son más... ¿Cuál crees que es ahora digamos, el caso de todos los que rodean a Sánchez, el caso clave, es decir, el que más daño le puede hacer y el más preocupante quizás? Pues fíjate, el aspecto personal es muy importante, el caso de su mujer y de su hermano es muy importante por lo que tiene de impacto en la persona, pero hay un elemento que está circulando muy delicado que es la financiación irregular del PSOE. Sí. Eso es muy delicado. El caso Ábalos concretamente ha despertado el conocimiento de movimientos de dinero en efectivo y no controlado en la sede del PSOE. Y eso es muy delicado porque luego los partidos hacen lo que les da la gana, pero en fin, todos ellos, los socios de gobierno, han dicho que, hombre, si en estos casos de corrupción apareciera una financiación irregular del partido, entonces romperíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque romper las reglas de juego. Un partido que va a competir contigo en las elecciones, pero no es limpio económicamente, juega sucio y entonces los demás partidos se sienten concernidos. Entonces, esa pista está empezando, todavía no ha estallado y en el gobierno y en el PSOE intentan taparla todo lo posible con todo tipo de maniobras. Hay un truco muy interesante desde el gobierno y el poder que es suscitar temas llamativos para tapar los anteriores. Y estamos sacando temas cada 2 por 3 y ya no sabemos cuál es más importante. De pronto sacaron el otro día la cuestión del cambio de horario en España respecto a Europa, entonces un día entero del cambio de horario, si sí, si no. Ahora han sacado que los niños no puedan usar las redes sociales. Pasado mañana. Entonces, hay una estrategia inteligente por parte del poder que es cuando hay un asunto que te está molestando, que te está asustando, sacar otro y por eso decía que quizás por este motivo la ciudadanía quizás está agotada, está cegada por tantos casos y ya no sabe qué hacer. Pero me parece que este asunto de la financiación del Partido Socialista, y ojo, ahí aparece un factor muy interesante que es el señor Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, que está apareciendo en todas las salsas últimamente, en Venezuela, un asunto en Guinea, y que también dará mucho que hablar, porque resulta que es una persona que es consejero directo del presidente del gobierno, al cual ha hecho caso muchas veces. Por tanto, ahí hay 3 o 4 asuntos de cierta entidad que pueden provocar terremotos. Has mencionado ahora una cosa muy interesante, que es el asunto de cómo maneja este gobierno las cortinas de humo, que tampoco me gusta siempre llamarlas cortinas de humo, porque muchas veces no son humo al final, es decir, son cosas reales con sus consecuencias, ¿no? Pienso, hay gente que ha considerado que la regularización masiva esta es una cortina de humo. Bueno, no es una cortina de humo, no, pero es un hecho, ¿no? Sí que ha desviado el debate y alguna vez ha conseguido pues que los titulares de portada se vayan a otras cosas, ¿no? Yo no sé, verdaderamente creo que no he conocido en los gobiernos anteriores una maquinaria tan grande para lanzar cada día un tema diferente, ¿no? Con toda la fuerza y de ámbitos completamente distintos. Esto entiendo que es una estrategia coordinada. Incluso no parece casual cosas tan sorprendentes como cuando se produce la denuncia esta de Julio Iglesias y toda la historia, los tiempos en los que van saliendo los tweets de los ministros y tal. Todo esto parece muy preparado, ¿no? ¿Quién crees que es, dentro de la información que manejas, el cerebro de toda esta operación? Que se ha hablado en varias ocasiones que podría ser el regreso de Redondo, pero bueno, no sé cómo lo ves tú. Hay un personaje muy importante en el gobierno que se llama Félix Bolaños. Félix Bolaños. Triministro, por cierto, triministro de 3 cosas, muy importantes las 3, presidencia, justicia y relaciones con las Cortes, un tipo muy inteligente, muy trabajador, con gran capacidad de negociación y que está sacando castañas al presidente del gobierno cada 2 por 3. Y es uno de los cerebros de los que se sirve la Moncloa para lanzar esos tipos de como sea, ¿no? No son cortinas de humo porque son hechos reales, pero sí asuntos llamativos que tapen los anteriores. Yo apuntaría mucho a Félix Bolaños. A Bolaños. Oye, tengo que preguntarte también, en esta parte final, hacerte 2 preguntas para conocer tu opinión sobre temas de la Casa Real, ¿no? Y voy a empezar por el final. Yo creo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que
en la percepción que los españoles tienen de la Casa Real en la monarquía española, hay una cuestión muy importante que es puramente sentimental, o sea, emocional, si quieres, ¿no? Por eso tantas veces pues nos conmueve ver al rey en medio de una tragedia siendo cercano con la gente y tal, porque al final es un vínculo pues más emocional que contractual de algún otro tipo, ¿no? Por eso ha llamado mucho la atención la fotografía reciente del rey Juan Carlos con un estado manifiestamente mejorable de aspecto y lejos de España, ¿no? Con una cierta sensación de abandono. Y hay mucha gente que, al igual que ha condenado muchas cosas de don Juan Carlos, ha considerado que es un poco, no sé, descorazonador la situación que atraviesa y que pueda morir en esas circunstancias. ¿Tú crees que es justo que el rey Juan Carlos muera así fuera de España si ocurriese esto dentro de un tiempo? Es bastante impresentable para una nación que el rey, que ha sido durante casi 40 años rey de España, muera fuera de España. Esto tiene que ver con que, hay que decirlo, este monarca de Felipe VI tiene que andar con un poco más de cuidado con el gobierno. ¿Por qué? Porque es un gobierno en el que no solamente hay socialistas, que los ha habido en otros tiempos, sino porque han entrado en ese gobierno partidos antimonárquicos, activamente antimonárquicos. Yo recuerdo cuando Podemos, en una de las asambleas, siendo parte del gobierno, planteó la derogación de la monarquía. Por tanto, las fuerzas, por así decir, antimonárquicas han aumentado, tienen más poder porque gobiernan en muchos casos. Entonces el rey anda con muchísimo cuidado y tiene que moderar los movimientos que hace. Y la llegada de don Juan Carlos es un asunto a España que alguna vez se producirá, yo creo, y cuanto antes mejor, porque ya es un poco tarde, pero que el rey está siempre mirando a ver qué cara pone el gobierno. El gobierno, que es muy hábil también, dice, no, eso lo que diga la zarzuela no es verdad. O sea, no es verdad que lo que diga la zarzuela pregunta. Hay que recordar este extraño caso de que hemos celebrado la llegada de la monarquía a España y no estaba la persona que lo protagonizó. No asistió. Es tremendo. Una cosa rarísima, no sorprendente. ¿Por qué? Porque el gobierno no quería. Quiero decir que el rey, vamos a ver, el rey tiene que tener en cuenta cuál es el poder que hay en España y qué gobierno existe. Gobierno, repito, apoyado por los votos, Es decir, que no podemos decir que no es un gobierno ilegal, no, es un gobierno legal, absolutamente legal, con el apoyo de los españoles, y por tanto anda con cuidado. Lo cual no quita para que de vez en cuando haga cosas, porque cree que tiene que hacerlas, que se sale de alguna manera del guión del gobierno. Por ejemplo, el otro día hubo un funeral en Huelva y los reyes asistieron. Y eso desactivó la operación del gobierno de celebrar un funeral laico y obligó al gobierno a asistir. Pero el rey decidió ir por su cuenta. O sea, se dio cuenta de que había una tragedia en España. Hablamos hace un momento del movimiento emocional. Es que, en parte, la figura de los reyes, de los jefes de Estado también, es vivir con la población, con sus gentes, con el pueblo, las emociones, buenas y malas. Y cuando algo es un desastre, tiene que estar allí. Y hay que recordar que con la Dana, el rey se presentó en Paiporta, con gran escándalo, porque el presidente del gobierno fue abucheado, tuvo que marcharse. Se da cuenta de que hay momentos en que él tiene que estar ahí con la gente. Y recuerdo un asunto mucho más grave y mucho más importante, que fue el intento separatista en Cataluña. Y el rey pronunció un discurso el 3 de octubre durísimo, diciendo que España no se rompe, que las autoridades catalanas estaban actuando ilegalmente y que, por tanto, él no iba a consentir ese movimiento. Eso lo hizo porque tenía que hacerlo. O sea, que hay cosas en las que el rey no puede ceder, la unidad de España, por poner un ejemplo, ¿no? Quiero decir que en algunos casos él toma decisiones sin pensar en que va, porque tiene que hacerlo. Así que es verdad que hay una sintonía emocional, no están actuando los reyes, o sea, son gente sensible, tanto él como ella, no están haciendo el paripé cuando van a los sitios, sí. ¿No? Y se les ha visto llorar de verdad. No es gente, como digo, comediante. Sienten que tienen que estar con la gente. Y eso es reconfortador para los españoles también, porque notan que no están solos.
y que cuando han hecho eso no lo hacen por interés político. No es el político que va a un sitio para que le hagan unas fotos, no, es alguien que piensa en la gente y que sufre con la gente, y por tanto ese tipo de gestos son muy importantes, aunque parezcan como sentimentales. Sí, sí. Mira, relacionado con esto que acabas de decir, y ya terminamos con esta pregunta, pero claro, acabas de recordar el momento en el que sale el rey cuando habló de Cataluña, que yo considero que fue uno de los momentos de mayor fortalecimiento de la monarquía en España en mucho tiempo, ¿no? Y yo, pensando en eso, te quería preguntar cómo ves tú la situación de la corona hoy. ¿Tú crees que están hoy mejor las bases para la continuidad de la monarquía que hace 1 o 2 décadas? También pensando en la irrupción de las infantas y de fin. Vamos a ver, yo suelo decir con frecuencia que habrá monarquía en España mientras los españoles queramos. Eso es así. La monarquía existe porque hemos querido que exista. Por tanto, mientras exista un consenso nacional, existirá. Consenso que debe ser compartido por los 2 grandes partidos del país. O sea, el día que uno de ellos, uno de los 2 partidos grandes, que tienen mayoría los 2 juntos, decidiera acabar con la monarquía, acabaría, porque irían a las calles a pedir el voto y lo ganarían. ¿Qué pasa? Que los 2 grandes partidos saben 2 cosas. Uno, que han gobernado ya con la monarquía, los 2 con libertad, independencia, han hecho lo que han querido hacer, y 2, que la monarquía sigue siendo, se quiera o no, un elemento de estabilidad en el país, que da que el jefe del Estado no sea alguien de partido, que no sea alguien que responda a las necesidades de una consigna, sino que sea alguien que esté por encima. Eso da estabilidad y da tranquilidad al país, y por tanto creo que eso es bueno para el país, y pienso que eso va a mantenerse. Y desde luego la presencia de la princesa Leonor es un motivo de esperanza. ¿Por qué? Porque a mí me asombra mucho cuando anunciaron en la zarzuela que iba a hacer unos estudios de 3 años en las academias militares. 3 años. ¿Sabes lo que es eso? Eso es una barbaridad de exigencia, de disciplina, de estar metida en clases todo el día, ejercicios. Eso ha demostrado que es una persona que no es nada frívola, nada superficial, sino que es una persona seria. Y eso da esperanzas. Creo que está recibiendo una formación sólida, tiene un buen ejemplo en su padre, ¿eh? Y en su madre también, por cierto, que es una de las personas que han seguido muy de cerca su formación. Creo que eso es un elemento de esperanza para el futuro. Pero insisto, habrá monarquía mientras queramos los españoles y mientras quieran esos 2 primeros partidos, que son PSOE y PP. Qué bien. Bueno, Pepe, te agradezco un montón. Siempre es un placer escucharte, se aprende un montón. Y nada, te deseo muchos años buenos y magníficos de periodismo en el Confidencial Digital y que nos veamos pronto. Aquí tienes tu casa en el búnker de Popes 80. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Y en fin, amigos, hasta aquí el búnker de hoy. Ya sabes que nos vemos todos los martes a las 10 de la noche en popes80.com y en nuestro canal de YouTube. No olvides por eso suscribirte a ese canal de YouTube de Popes80 para estar al tanto de todo y ver programas anteriores. Recomiéndanos en redes sociales. Y ya sabes que nos leemos a diario en popes80.com con un montón de contenidos únicos, exclusivos y sugerentes que no encontrarás en ninguna otra revista. Que tengas una feliz noche y hasta el martes que viene.